8:33 en Colombia. Quiero iniciar en el encuentro con la política y quiero saludar a quienes nos acompañan en este momento. Un análisis sobre este respaldo a Gustavo Petro y Francia Márquez desde el movimiento obrero. Saludo a nuestro compañero de lucha, Edwin Palma Ejea, abogado y dirigente sindical, expresidente del Abuso. No sé si Edwin ya esté por ahí. ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Edwin. También saludo a Andrés Cubi Rodríguez, de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, buen día. Armando, muy buenos días. ¿Cómo vamos, Andrés? Bien. Es que no los tengo en cámara. Quisiera confirmar si están conmigo o no, porque no los veo en cámara. Sí, pareciera que tenemos algún día. Ya, no, listo. Listo, ya. Listo. Listo, Andrés. Ya, listo. Este diálogo que quiero que se haga con Edwin sobre este respaldo del movimiento obrero a la campaña presidencial de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Sé muy bien de la lucha política que ha tenido Edwin. Se movió mucho en estas pasadas elecciones al Congreso. Entonces le doy la palabra a usted, Andrés, y iniciemos este diálogo. Bueno, un saludo muy especial a la audiencia de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial y a nuestro compañero Edwin Palma. Edwin Palma, que nos acompaña hoy en este programa, y quiero contarle a nuestra audiencia que Edwin Palma, de ser un trabajador de base de Ecopetrol, se formó sindicalmente y después fue presidente de uno de los sindicatos más antiguos e importantes del país, como lo es la USO. A su vez también abogado especializado en Derecho Laboral y Constitucional, también es magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, y hace parte del grupo de expertos latinoamericanos en relaciones laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Edwin fue candidato al Senado por el Pacto Histórico y desarrolló una extenuante y una gran campaña a lo largo y ancho del país, al igual que la compañera Consuelo Ahumada. Y de cualquier manera, Edwin continúa en el trabajo, lo mismo que Consuelo Ahumada y todos nuestros equipos, en miras de esta otra fase de la campaña electoral del país, como son las elecciones presidenciales. Entonces, con los buenos días para Edwin, que fue impulsor y coordinador de una iniciativa de la creación del Comité de Sindicato del Pacto Histórico, Petro, presidente de Francia, vicepresidenta. Edwin, por favor, nos cuenta cómo se desarrolló esa primera convocatoria y quiénes asistieron. Bueno, de nuevo, muy buenos días, agradecer la invitación, saludar a todos los maestros y maestras del país, al programa de encuentros pedagógicos. Bueno, esta fue una primera iniciativa porque pues la orientación que tenemos del próximo presidente Gustavo Petro es a conformar los comités municipales, departamentales, distritales en todo el país. Y obviamente el movimiento sindical tiene una agenda, tiene una estructura también nacional, fue protagonista en el paro nacional como articulador, como movilizador también y como parte, ¿sí? Esto es importante señalarlo, que el movimiento sindical ya es parte de un gran movimiento social, que es el que acompañó el paro, pero también el que protagonizó el cambio en la agenda legislativa ahorita en las elecciones al Congreso. Si uno mira la fotografía de los 31 representantes a la Cámara a nivel nacional, y estas son expresiones del paro nacional. Y haber elegido 20 senadores y senadoras, 31 representantes en la Cámara, yo creo que podemos llegar a 21 senadores y senadoras. Estamos en esa tarea todavía. Es muy importante para el momento político que vive el país. Entonces, el movimiento sindical no puede ser espectador de este momento histórico, de este momento especial. Es un llamado que hicimos durante la campaña al Congreso. Muchas organizaciones sindicales acudieron a ese llamado, participaron activamente, no solamente sacando comunicados, que es lo más sencillo y lo más básico de las organizaciones sindicales. El tal sindicato apoya el pacto histórico, apoya a Petro, no, sino saliendo a las calles a convencer a otros sectores, articulando con otros sectores, poniendo recursos. Veíamos esta semana cómo Mario Hernández convocó a los empresarios a poner recursos para la campaña. Y es decir, porque esto también requiere una mínima logística. Mientras ellos buscan muchos recursos para comprar votos, nosotros necesitamos
recursos para hacer la logística, para tener el afiche, para tener el volante, para tener el porifoneo. En esto vimos ayer cómo 4 sindicatos del sector bancario, ANEBRE, UNED, Sintrabancol, ACET, se unieron para poner en 4 ciudades del país un carro vaya a circular propaganda de la campaña de Petro Presidente. Así es que se hace la campaña. Y esta es la invitación que quisimos hacer, por eso nos autoconvocamos, cerca de 180 dirigentes sindicales de todas las organizaciones sindicales, de todo el del sector público, el sector privado, de todas las centrales sindicales del país. Nos convocamos, dejamos unas tareas concretas que estamos sistematizando para compartir en estos días de forma más detallada. Nos quedamos en encontrar nuevamente el 21 de abril y estamos preparando un gran encuentro con Petro. Ayer precisamente le propuse a Gustavo Petro, le propusimos a todo el equipo que ojalá podamos hacer esto antes del 1 de mayo y sin duda alguna antes de la primera vuelta, porque necesitamos que el movimiento sindical, como parte del movimiento social, pues obviamente no solamente nos sea escuchado, sino que también nosotros nos comprometamos. Es decir, nosotros queremos que nos escuchen en un próximo gobierno, queremos que nos escuche la bancada legislativa. Bueno, ¿cuál va a ser el compromiso del movimiento sindical en esta campaña? Que yo creo que puedo resumir en uno solo: conseguir nuevos votantes. Ese debe ser el papel del movimiento sindical y del movimiento social en sentido amplio en estos 51 días de campaña. Sí, Edwin, se te apagó la cámara. Edwin quedó como coordinador de este comité sindical, Petro presidente, Francia vicepresidenta. ¿Por qué no nos habla de manera así como muy sucinta de lo que es la agenda y el documento suscrito, Edwin, por favor? Bueno, en este primer encuentro, que es, insisto, como todo proceso, algo inacabado, imperfecto, abierto siempre, es decir, como es el pacto por el trabajo que incluimos en el programa de gobierno de Petro, un pacto que promete desarrollar el Estatuto del Trabajo, pero que pone el trabajo como fuente de riqueza, como derecho humano y como derecho fundamental, no como el programa de gobierno de Federico Gutiérrez, que habla de precarizar más, de legalizar el trabajo por horas y de legalizar la precariedad laboral en el país. Entonces, nosotros necesitamos llenar ahora de contenido. Por eso, básicamente, las conclusiones de este primer encuentro es, uno, ¿cuál es nuestra agenda? Obviamente la estamos complementando con las intervenciones de todos los asistentes en este primer encuentro que hicimos el pasado miércoles. 2, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer como sindicato? ¿Qué recursos podemos poner? ¿Cuáles actividades podemos hacer? ¿Cómo nos podemos vincular de forma activa? 3, hacer seguimiento el 21 de abril. 4, organizar un encuentro presencial con Petro, ojalá como le propusimos ayer, un Petro escucha. Petro ahorita está haciendo estas jornadas en distintas partes del país, ahorita le estamos proponiendo que haga un Petro escucha con el movimiento social, dentro del cual está el movimiento sindical. Le hemos propuesto que poder organizar un encuentro, insisto, con cerca de 30 organizaciones sociales del país o 30 movimientos sociales del país. Dentro de eso está el sindicalismo, para posicionar nuestra agenda y también para nosotros comprometernos. Y también informábamos que de la campaña de Petro Presidente hemos construido unos foros para llenar de contenido el Pacto por el Trabajo. El primero es aquí el 21 de abril, aquí en Barranca Bermeja, donde hoy estamos precisamente esperando aquí a Francia Márquez, a 3 senadoras del Pacto Histórico. Aquí en Barranca Bermeja vamos a hablar del Pacto para el Trabajo y la transición energética. Es decir, vamos a destruir mitos alrededor del programa de gobierno. Vamos a explicar cuál es nuestra agenda para gobernar, porque nosotros estamos haciendo algo distinto y no campaña para ganar. Vamos a explicar cuál va a ser nuestra agenda legislativa y vamos a escuchar, porque yo creo que también parte de la posibilidad de ganar nuevos votantes, necesitamos 4 millones de votos para ganar en primera vuelta, implica escuchar otros sectores. Entonces yo creo que lo que debemos hacer de aquí en adelante, incluso, insisto, el movimiento social, es romper un poco los muros del trabajo, de los muros en los que nos desenvolvemos tradicionalmente, e ir a hablar con nuevas personas, conseguir nuevos votantes, conseguir convertir votantes del uribistas, como vimos ayer en Antioquia, y otros así, pues otros y otras así a lo largo del país, gente que ya no cree en ese proyecto fascista, neofascista, sino que cree que podamos intentar algo distinto, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque si conseguimos 4 millones de votos, podemos ganar en primera vuelta. Claro, Edwin, la tarea es duplicar los votos que sacaron por lo menos en la consulta para tener mediana seguridad y de ganar en la primera vuelta. Entonces, claro, nos queda muy bien el mensaje.
El primer evento regional se va a realizar en Barranca, quedan otros 4 por programar. Estamos muy atentos a eso. Pero bueno, claro que sí, Edwin. Queda por precisar cuándo será esa reunión con Petro. Estamos muy ansiosos con Petro y con Francia, pues para que llegue el aporte efectivo. Pero una cosa muy importante que quiero que usted precise, Edwin, es que no solamente se está convocando a los trabajadores sindicalizados, sino también a los trabajadores de carácter informal y a los trabajadores que no tienen empleo, a los desempleados de este país, porque ese es el gran número de colombianos. Sí, es decir, la clase trabajadora, la inmensa clase trabajadora, es una clase trabajadora no organizada sindicalmente. 13 millones de colombianos y colombianas viven en la informalidad, en el rebusque. Esa clase trabajadora no está organizada. Generalmente, incluso muchos organizados. Estaba viendo esta mañana una nota en El Espectador que pone de presente el 52% de la población colombiana vive en el hambre, es decir, no están comiendo 3 veces al día. 500.000 niños de nuestro país están en desnutrición crónica. Es decir, 2 cifras para demostrar que, es decir, todo ese mito alrededor de que nos vamos a convertir en Venezuela es simplemente una cortina de humo para seguir gobernándonos con este modelo económico que precisamente ha generado estas graves cifras de hambre. Un problema que vive nuestro país de la pobreza y el hambre. Y eso implica que el sindicalismo mire más allá de los muros del trabajo, como decía el Papa Francisco en la Conferencia Internacional del Trabajo. Eso implica que transformemos también la vida de las personas que ni siquiera tienen acceso a la democracia, que no tienen acceso al empleo o al trabajo decente. Entonces también esta es una invitación para que miremos hacia allá, porque a veces nosotros como dirigentes sindicales y como organizaciones sindicales solo pensamos en nosotros y por eso desde afuera nos miran así, como que solamente pensamos en nosotros, como caemos en esa pandemia de la que también hablaba el Papa Francisco, de la pandemia del egoísmo, de que si yo estoy bien, a mí el resto me importa si está mal o no. Entonces, esta también es una invitación a un poco más de empatía, un poco más de solidaridad y para que el sindicalismo mire más allá de las esferas gremiales y piensen en la necesidad de profundizar la democracia y llevarle derechos a quien ni siquiera hoy tiene derechos. Luis, hay un tema muy caliente, digamos, y de actualidad, que es lo del fracking. Y aquí nos está acompañando Néstor Raúl Ramírez. Para enlazar esto, quisiera su observación respecto al fracking para poderle dar la palabra a Néstor Raúl, que está presente. Bueno, frente a lo del estamos viendo, es decir, este gobierno está haciendo cosas para dejar amarrado a un nuevo gobierno que evidentemente va a llegar. Esto tampoco no es un mensaje triunfalista y la invitación es, por ejemplo, poner los pies en la tierra y buscar los votos que nos hacen falta. 2 decisiones tomó recientemente, es decir, uno, amarró a los miembros de junta directiva en Ecopetrol, amplió su periodo de 2 a 4 años. Hemos estado denunciando esto, lo vamos a seguir denunciando. Petro nos ayudó también en la denuncia, bueno, en fin. Y lo otro es acelerar las licencias ambientales en la ANLA para que se arranquen los pilotos de experimentales en Puerto Wilches y también para dejar amarrado pues prácticamente a un gobierno pues, frente a una decisión de esta, aunque yo creo que esa es una mala jugada, como decían algunos expertos en estos días en sus opiniones. ¿Por qué? Porque pues el gobierno pues tiene la decisión pues de cambiar la junta directiva de Ecopetrol y también de frenar esta decisión, como lo hemos incluido en nuestro programa de gobierno. El programa de gobierno dice no habrá fracking y no habrá nuevos contratos de exploración petrolera, nuevos contratos de exploración petrolera. Y creo que está decantado el impacto ambiental, social, laboral, todo lo que genera el fracking para la región, para el país. Y sin duda alguna, por eso el programa de gobierno de Petro es el único que dice si ganamos, no hay fracking. Entonces esa es la invitación para que todos aquellos y aquellas que se oponen al fracking, incluyendo a Claudia Bamón, que la vimos ahí muy arrepentida después del 2018 de haber votado por Duque, salgan a respaldar el único programa de gobierno que está diciendo no al fracking. Andrés no tiene sonido. Andrés. Ya, listo. Sí, Armando, sí. Edwin, pues agradeciéndote el tiempo que nos has brindado y los aportes de esta parte organizativa de los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados, que son la mayoría de los colombianos, pues entonces ya dejo aquí en manos de Armando, nuestro conductor, y la presencia de Néstor Raúl. Gracias, Edwin, muy amable. Muchas gracias a Edwin también por acompañarnos, muy amable.
Amigos y amigas, un saludo muy especial. Insisto, nos quedan 51 días para hacer campaña y el objetivo principal es conseguir nuevos votos o convertir votos del centro, de Esperanza o del uribismo para que nos apoyen. Ese es el trabajo principal. Quizá ya la mayoría de nosotros estamos convencidos, esto quiere convencer a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Un feliz día.